Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el y la protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejás en el número que aparece en pantalla constantemente durante todo el programa o en nuestras redes sociales. Y te vamos a hablar en el programa de hoy de la tiroides, esa glándula que está en nuestro cuello y regula todo nuestro metabolismo, que a veces puede alterarse y funcionar en forma caída, menos, liberando y activando menos nuestro metabolismo. Entonces ahí aparece el hipotiroidismo. La contracara, que va a ser el tema del programa de hoy, es el hipertiroidismo, donde esa glándula está sobreactivada. Y entonces podés tener algunos síntomas que te pueden hacer pensar que la tiroides está funcionando mucho, como la transpiración, como una pérdida de peso excesiva sin una causa que lo justifique, temblores que pueden aparecer, que el corazón te empieza a latir a 1000. Bueno, todos esos síntomas pueden estar relacionados a un hipertiroidismo. Vamos a tener la visita en el programa de hoy, una médica endocrinóloga que nos va a ayudar a entender qué es esta enfermedad, cómo diagnosticarla y cómo se trata. Dentro del noticiero médico vamos a hablar de la artritis y nuevos tratamientos que hay hoy disponibles con nueva evidencia, nuevo estudio científico publicado que vamos a desarrollar durante el programa. Pero quiero ir ya a saludar y recibir a nuestro equipo médico. Lo hacemos con fuerte aplauso, como siempre. Y además me quedé porque es médico y nutricionista. Claro. La licenciada también en el centro del estudio, doctor Gabriel Lapman, nefrólogo cardiólogo, Delphi Zimmerman, licenciada en nutrición, y la doctora Evangelina Cueto, médica pediatra. ¿Cómo están? Muy bien, quiero mandarle un saludo a Manuel, que es un fanático de este programa de Catamarca. Nos ve todos los días de Catamarca. Saludos a todo el país, del a canal. todo el país. Tiene un alcance federal impresionante, así que saludamos a todo el país. La otra vez un paciente me estaba diciendo que roncaba por la noche. Entonces le pedí un estudio que es la polisomnografía del sueño. Y le detecté lo que se llama apnea del sueño. Hoy vamos a hablar de algo muy frecuente porque esta apnea del sueño, los ronquidos, pueden tener o aumentar tu riesgo cardiovascular. ¿Vos sabés cuándo sucede la gran mayoría de los infartos? ¿Cuándo? A la noche. Mirá. Bueno, la importancia de diagnosticar esta apnea del sueño, qué es lo que tenemos que tener en cuenta, qué nos tiene que alertar y cómo poder enfocar el diagnóstico y el tratamiento nos lo va a contar el doctor Gabriel Lapman. Nutri, Delphi Zimmerman. ¿Cómo va? ¿Cómo está? Bien. ¿Hubo gimnasia hoy a la mañana? Hubo gimnasio, hay hábitos hubo mate, saludables. hay hábitos. Y qué mejor que aprender jugando. Así que hoy les traigo un juego divertido. Ya hemos hecho ring de alimentos, hemos hecho mito o verdad. Y hoy vamos a hacer un versus, pero la idea es que mis compañeros participen y tienen que ir adivinando qué hábito creen que es mejor. Y van a dar su devolución y yo ahí la respuesta a ver si acertaron o no. Para jugar un poco y entender a veces y bajar a realidad diferentes mitos, hábitos que vemos en redes y entender cuándo sí y cuándo no cada uno de ellos. Muy bien. Muy bueno. Eva, ¿cómo está la pediatra del equipo? Muy bien. ¿Nos vas a llevar a la escuela de padres hoy? Hoy voy a estar menos tirana que lo habitual, con acá los padres en cuestión, y voy a tratar de transmitirles la importancia del control pediátrico para enterarnos si efectivamente nuestros hijos, nuestras hijas están creciendo y desarrollándose correctamente. Qué importante que es el control pediátrico, ¿no? Porque uno a veces piensa la consulta médica ante un cuadro. Me Exacto. pasa algo, tengo una enfermedad, bueno, voy a ver al médico, voy a consultar al médico. Pero la importancia de la previa, del chequeo, de la prevención y sobre todo en esta etapa de la vida. Absolutamente, por eso en este programa nos centramos en la prevención. Parte de la prevención es tener los controles pertinentes de salud desde los 0 años ad infinitum. Así que los invito a que entendamos de qué se tratan estos controles y de cómo enterarnos cuando estamos creciendo favorablemente. Bueno, muy bien, esto es fundamental, así que vamos a escucharte con mucha atención. Mientras ustedes nos van dejando sus preguntas al número que aparece en pantalla, nos vamos a ver ya el informe sobre hipertiroidismo. El hipertiroidismo es una condición médica en la que la glándula tiroides produce demasiadas hormonas tiroides, lo que puede causar una variedad de síntomas y problemas de salud. Algunas causas que lo generan son el consumo excesivo de yodo, la enfermedad de Graves y la tiroiditis, mientras que los síntomas que provoca son pérdida de peso, aumento en la frecuencia cardíaca, nerviosismo y ansiedad, sudoración excesiva y problemas menstruales. Para tratar el hipertiroidismo existen medicamentos, radioyodo, betabloqueantes o cirugía.
Es importante trabajar con un equipo de profesionales de la salud para desarrollar un plan de tratamiento personalizado. Para desarrollar este tema contamos con la visita de la doctora Andrea Cavallo, que es médica endocrinóloga, médica de planta del Hospital Universitario Austral, miembro activo del Departamento de Tiroides de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo. Muchas gracias, Andrea, por tu visita. Un gusto, un placer estar acá. Para entender qué es la tiroides y cuál es la función que tiene. La tiroides es una glándula que, como bien dijiste, está ubicada en la parte anterior del cuello, tiene 2 lóbulos y un istmo, que es lo que une un lóbulo con el otro. Es como una mariposa, ¿no? Es como una, exacto, por tener es como una forma de mariposa y así se interpreta a nivel mundial esta glándula. ¿Y qué función tiene la glándula? Y lo que hace es regula todo el organismo. Es como en el fútbol, el 5, ¿sí? Entonces, es decir, anda está mal, en el centro, está y en el distribuye centro todo. y regula todo. Normalmente, una de las preguntas más habituales que recibimos en nuestro número de WhatsApp está relacionada al bajo funcionamiento de la glándula tiroides, que es el hipotiroidismo. Acá vamos a desarrollar la contracara, que es el hipertiroidismo. ¿Cómo lo podríamos explicar en forma sencilla para la gente? El hipertiroidismo es la liberación de hormonas secundario a un aumento en la síntesis. Es decir, que la glándula secreta más hormonas porque produce más. El hipertiroidismo puede ser primario, es decir, por problemas en la glándula, o secundario por problemas en la hipófisis. Por ejemplo, un tumor que libera una hormona que se llama TSH, que actúa sobre la tiroides y entonces hace que como se le baja actúe la mal. orden de que produzca más hormonas. Exactamente, eso es muy poco frecuente. La causa más frecuente es la enfermedad de Graves, que es una enfermedad hereditaria que produce, es decir, genera una respuesta autoinmune exagerada. Entonces lo que hace es, sin que la TSH se una a su receptor, se unen los anticuerpos, entonces la activan y por eso produce un montón de hormonas. Cuando hablamos del hipotiroidismo, de la baja función, una de las causas que habitualmente vemos y que se menciona también es una enfermedad autoinmune, que es la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, tanto en el poco funcionamiento como en el mucho funcionamiento está presente la enfermedad autoinmune. Exactamente, son las dos causas más frecuentes. Lo que pasa es que actúan a distinto nivel. Una es así, una actúa a nivel del receptor de TSH y en cambio la tiroiditis de Hashimoto actúa sobre un anticuerpo que se llama tiroperoxidasa, ¿sí? Es decir, entonces lo que pasa es bloquea eso para la producción de hormonas. Es decir, si yo te activo arriba, desencadeno toda la cascada. En cambio, si yo te bloqueo eso a nivel de intratiroideo, no produzco hormonas. Repasemos los síntomas o qué puede sentir quienes nos está viendo si hay alguna alteración de la glándula tiroides que está funcionando mucho. A ver, vamos a dividirlos, digamos, por a nivel general. El paciente a nivel general se encuentra nervioso, puede tener insomnio, baja de peso, nerviosismo, palpitaciones, ¿sí? Esos serían los síntomas que presenta. En cuanto a signos, por ejemplo, si yo le hago un electrocardiograma, lo que voy a tener es una taquicardia. Un aumento de la frecuencia cardíaca. Que es el aumento de la frecuencia cardíaca y en algunos casos, depende de la gravedad del hipertiroidismo, puede desencadenar una arritmia. Dentro de los signos hay uno característico que son los ojos, ¿no? Claro. Nosotros tenemos es decir, me entra un paciente al consultorio. Sí. Entra y tiene bocio. ¿Bocio qué es? Bocio es el aumento en la glándula tiroides. Tiene los ojos salidos para afuera, que eso se llama esostalmo. Y está adelgazado. Pensás en ya hipertiroidismo. está, es un paciente hipertiroideo hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, lo que haces primero es, haces un examen físico del paciente, ¿sí? Que para eso es, le tocas el cuello, ves cómo está la frecuencia cardíaca, ves el tema del temblor. Nosotros usamos un papel y hacemos que la gente extienda la mano y entonces ahí vemos si tiene temblor fino o directamente el paciente viene temblando. Y
Después de hacer ese examen físico, es decir, yo estoy en medios donde en el momento puedo llegar a hacer todo, digamos. Le hacemos un laboratorio para confirmar. En el laboratorio para confirmar lo que le pedimos es un perfil tiroideo completo. No en todos los casos se pide un perfil tiroideo completo. Eso es un análisis de sangre. Un análisis de sangre donde veo la TSH, que es la tirotrofina, que es lo que la hipófisis libera para actuar sobre la tiroides. En el caso, como tengo hay un equilibrio, entonces yo tengo muchas hormonas tiroides que lo que hacen es actúan sobre la hipófisis e inhiben ese valor. Entonces, en el hipertiroidismo, esa TSH la tengo inhibida. Y las hormonas periféricas son dos. Son la T4 y la T3. Y esas hormonas periféricas en el hipertiroidismo las tengo aumentadas. Eso es o sea, tenés en el análisis bajo la TSH y alta las hormonas tiroides. Eso me dice que tengo una tirotoxicosis, pero no me habla de la causa. Para yo saber la causa, lo que tengo que hacer es, por un lado, pedir los anticuerpos. El anticuerpo específico para el hipertiroidismo se llama TSI o es anticuerpo estimulante de tiroides, ¿sí? Y porque es por la enfermedad de Graves, que en ese caso lo tengo aumentado. Pero existen otras causas de tirotoxicosis, ¿sí? Porque el paciente muchas veces no viene de esta manera, con un cuadro reflorido, que tengo el bocio, que tengo el exostalmo. Entonces, las otras causas son, por ejemplo, un paciente que se automedica, que toma hormona tiroidea solo, o que va a un homeopático y le da hormonas. A veces se buscaba hormonas. esas cosas de ir a la hormona tiroidea para bajar de peso, Exacto. que termina generando o puede estar vinculado a este cuadro sin ser de una causa orgánica, es por la medicación. Es por automedicación, que se llama tirotoxicosis facticia. Después, las causas son mucho más raras, hay tumores que pueden secretar una hormona que actúa sobre la tiroides o una metástasis de tumores que también secretan hormonas y por eso se genera el hipertiroidismo. Pero para el especialista es muy fácil de discernir. Está claro que, por lo que nos estás contando, es clave la clínica, es clave el manejo del médico con todo el perfil tiroideo que puede solicitar y todas las herramientas que tiene. Cuando analizamos, y lo vemos en nuestro propio teléfono, la cantidad de preguntas que hay sobre el funcionamiento de la tiroides, sobre hipotiroidismo fundamentalmente, que vemos que está aumentando la incidencia, o es esa percepción que tenemos que en los últimos años aumentó la incidencia de enfermedad tiroidea, ¿también pasa con el hipertiroidismo? También pasa con el hipertiroidismo, pero eso tiene que ver también con un mayor conocimiento de la enfermedad. Y realmente es un reto para el endocrinólogo el hipertiroidismo, por la repercusión sistémica que tiene. Porque el paciente hipertiroideo es diferente al paciente hipotiroideo, donde es decir, yo tengo un único tratamiento que le puedo brindar. En cambio, el paciente hipertiroideo, tengo que tener un feeling con el paciente, yo lo sigo seguido, es decir, lo veo cada 2 semanas, depende de la gravedad del cuadro, y ahí lo que hago es consensuar con el paciente el tipo de tratamiento que le voy a dar. Y para el tratamiento, el objetivo es, por un lado, tengo que disminuir el síntoma por el cual viene el paciente. Y para disminuir el síntoma, lo que hago es darle lo que se llama beta bloqueantes. Los endocrinólogos, en líneas generales, se llama propanolol, la droga, que es un beta bloqueante. También a veces se usa atenolol. Pero, por ejemplo, viene un paciente que está polimedicado, que está tomando antihipertensivos y otra cosa, entonces el manejo es multidisciplinario. Yo no le voy a dar el propanolol, voy al cardiólogo y le digo, mira, tengo este paciente, consensuemos a ver cómo lo vamos a tratar. Eso es para síntomas. Y para tratamiento existe 2 drogas. Una que se llama metimazol y otra que se llama propiltiuracilo. El único que tenemos en Argentina es el metimazol, que lo que hace es bloquea la liberación de hormonas tiroideas. Y vos me dirías,
¿por qué si yo estoy frente a una enfermedad que sé que es hereditaria y autoinmune no trato eso? No trato la etiología original, porque tiene mayores repercusiones. Entonces directamente me dirijo al tratamiento de la glándula en sí. Lo otro que se puede ofrecer al paciente, hay un montón de variables, es hacerle yodo radioactivo. Previamente, si yo tengo dudas frente a si estoy con un paciente que tiene una enfermedad de Graves o no, la herramienta principal es la ecografía. La ecografía lo que me va a mostrar es el tamaño de la glándula, si el paciente tiene nódulos o no tiene nódulos, y el flujo. Si yo, por ejemplo, tardo en hacerle este estudio que se hace en medicina nuclear, donde el paciente toma yodo, yo lo que hago es, le hago una ecografía y veo si tiene el flujo aumentado y estoy con esta enfermedad. Clarísima, doctora Andrea Cavallo, la verdad te agradecemos porque es muy importante tener en cuenta este cuadro y fundamental incentivar la consulta con tu médico, con tu endocrinólogo, porque como vimos hay mucho de clínica y hay mucho de manejo del especialista. Muchas gracias por tu visita. Bueno, fue la gracias a ustedes. La doctora Andrea Cavallo, médica endocrinóloga, médica de planta del Hospital Universitario Austral, miembro activo del Departamento de Tiroides de SAEM, la Sociedad de Argentina de Endocrinología. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas, con sus consultas. A ver si sale al aire tu pregunta. Aparece en pantalla y nos dice, mi hijo no pronuncia bien la R. ¿Lo tengo que llevar a un fonoaudiólogo? ¿Qué hacemos, Bueno, Eva? Pensemos un poco la edad. Acá no la aclara, así que la R sabemos que es una de las consonantes más difíciles de pronunciar. Implica fuerza, implica manejo correcto de la lengua y eso llega más o menos a partir de los 6 años. Es muy normal que los chicos infra 6 años la sustituyan por L o D, ¿no? Estos sonidos tan tiernos para los adultos que los escuchamos y que son muy frecuentes. Y eso, los padres empezando a decirle palabras con R, ferrocarril, a ver, repetí ferrocarril. R con R guitarra. Claro. Bueno, no, la realidad es que frente a esta condición, que es más vale física, por esto que decía, por la fuerza, por la falta de tono de la lengua, que no deja de ser un músculo, tenemos que esperar. Y no tenemos que ser tan correctivos, porque cuanto más bajada de línea, más refractariedad o el chico o la chica en cuestión empieza a percibirlo como un súper problema. Entonces, sí hablarles correctamente, no burlarse y en todo caso decirle la palabra de forma correcta de pasada, ¿no? Si por ejemplo un chico dijo guitarra en vez de guitarra, yo le digo, ¿te gusta tocar la guitarra? Lo digo correcto y esa es una manera de corregir sin que sea tan indicativo y por ende se le fije de mala manera. Ahora, si este chico ya está en edad escolar y esto genera sobre todo un contexto social donde se lo sobreseñala, siempre conviene hacer la consulta fonoaudiológica como para una evaluación más exhaustiva y eventualmente tratamiento. Bueno, nos metemos ya en las noticias y este estudio que nos habla del dolor por artritis, particularmente en rodilla, y sugiere como una alternativa la radiación. Veamos. Una nueva investigación presentada en la reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología Radioterápica sugiere que la radiación de baja dosis podría ayudar a reducir el dolor causado por la artritis de rodilla. Aunque tradicionalmente se usa para tratar el cáncer, este tipo de radioterapia mostró resultados prometedores en pacientes con osteoartritis moderada a severa, disminuyendo el dolor y mejorando la movilidad. El tratamiento utiliza dosis mucho más bajas que las empleadas en oncología y hasta el momento los efectos secundarios fueron mínimos. Los expertos advierten que se trata de una terapia en estudio y que aún se necesitan más investigaciones antes de que se adopte de forma generalizada. Sin embargo, este enfoque podría convertirse en una alternativa viable para quienes no responden a tratamientos convencionales. A ver, 1 de cada 4 adultos mayores de 40 años sufre algún trastorno articular, en particular esto de la artritis de rodilla o artrosis de rodilla. Y tenemos alternativas antes de ir a esto que nos propone el trabajo de la radiación. Y es donde nosotros tenemos que focalizar, en la fisioterapia, en la rehabilitación, en alternativas nutricionales con sustento científico que nos pueden ayudar a requerir menos de los analgésicos, menos de los antiinflamatorios tradicionales que tienen en el largo plazo consecuencias. Y ahí es donde tenemos que focalizar, y mismo lo aclara este trabajo, no ir directo a este tipo de alternativas o tratamientos que tienen
riesgos y son más agresivos. Claro, Milton, hoy existe un nuevo tratamiento, un nuevo suplemento que se investigó aquí en Argentina. El equipo del doctor Fuhrman, junto a otros investigadores, detectaron que la curcumina, y acá quiero focalizar, fitosomada, que está dentro del Benelta, tiene efectos antiinflamatorios y dentro del top 5, el número 1 de los, digamos, nutrientes que utilizamos es la curcumina, que tiene el Benelta. A diferencia de que mucha gente me dice, doctor, yo me hago el shot de cúrcuma con jengibre y pimienta negra. Ok, ahí tenés toda la cúrcuma y eso no tiene un efecto tan beneficioso como la curcumina fitosomada con la pimienta negra, la vitamina C quelatada. Eso genera una sinergia, que es un comprimido, genera una sinergia muy buena para bajar la inflamación en casos de artrosis, artritis, fibromialgia, antes de utilizar tratamientos más invasivos como en este caso la radioterapia, que claramente puede ser un complemento, pero no es la primera opción. Esto lo tenemos disponible en cualquier farmacia y con resultados muy buenos en casi todos los pacientes. Es interesante también poder hacer la combinación con otros nutrientes como la serrapeptasa, el omega 3, pero es muy bueno esta combinación que se utilizó en esta investigación, que es un lanzamiento reciente, que se llama Benelta Flex, así se consigue, y tiene un efecto antiinflamatorio que disminuye obviamente el requerimiento de analgésicos comunes, que es algo muy frecuente en esta patología. Lo que quiero marcar, Gaby, cuando hablamos de artritis estamos hablando de la inflamación de las articulaciones y acá el aporte del nutriente que menciona el doctor Labman y que fue desarrollado en parte por investigadores de nuestro país con Benelta, no solo nos ayuda a disminuir la inflamación, clave en la artritis, sino también lo que se ha visto es que mejora la movilidad y la flexibilidad articular, algo que está muy presente tanto en artritis como en artrosis, ¿no? Con el desgaste articular que se te pone más duro, que te duele, que molesta. Bueno, los trabajos nos marcan que el agregado nutricional de Benelta puede ayudar no solo a bajar la inflamación, sino también a disminuir el dolor y mejorar la movilidad articular, adelantando o acelerando los tiempos de actividad física. La recuperación, la rehabilitación suele ser muy superior con el agregado de estos nutrientes sustentados en la evidencia de acuerdo a lo que nos marca la información y los trabajos científicos. Claro, Milton, y hay algo que es muy importante, la tecnología que se utiliza, que es la curcumina fitosomada, que no es la cúrcuma común, realmente cambia el desempeño de este suplemento, ¿no? Esta innovación genera de que esa curcumina, los curcuminoides, recuerde esto, se absorba al 100% y genere este efecto antiinflamatorio. Al estar en un fitosoma, que sería, vamos a decir, como un globo que cuando llega al intestino, ahí se rompe el globo y llega toda la curcumina. Entonces se absorbe completamente, protege de todo lo que son el ácido gástrico y digamos todos los nocivos que pueden llegar a que esa curcumina no se absorba. Esas vesículas, esos globitos, se absorben completamente y tiene ese efecto que estás buscando, mucho mejor que tomarte el shot de pimienta con jengibre y cúrcuma. La suplementación, esto que estás marcando, Gaby, lo buscamos en prácticamente todos los activos, aumentar la absorción, que realmente tu organismo pueda recibir los beneficios que tiene. Y esta es una forma de tener concentrado el componente que tiene este efecto antiinflamatorio en una presentación que se absorbe mucho más. Por eso es esto de los curcuminoides fitosomados que están presentes en Benelta. Gaby, tenemos que hacer un breve corte, pero cuando volvemos, el doctor Labman nos va a hablar de la apnea del sueño, de los ronquidos y esto cómo se relaciona con la enfermedad cardiovascular. Todo lo que tenés que saber de apnea del sueño en el próximo bloque. La Nutri trae al centro del estudio el ring de los hábitos. Vamos a conocer cuál hábito es mejor, qué hay de mito. Todo eso lo resuelve la Nutri Delphi Zimmerman. Y la doctora Evangelina Cueto nos va a estar hablando de los controles y los chequeos en pediatría. Cómo saber si está creciendo bien nuestro hijo. Lo resolvemos en el próximo bloque, breve corte y ya seguimos con mucho más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejás en el número de WhatsApp del programa o en nuestras redes sociales. Te adelantamos que íbamos a hablar de hábitos con un juego especial que nos propone nuestra Nutri Delphi Zimmerman.
A ver cuánto estuvieron prestando atención en todos estos programas de ADN. Y vamos a poner en combate diferentes hábitos, diferentes nutrientes. Y del otro lado, les propongo un juego de que adivinen cuál es el mejor para cada ocasión que yo planteé. Es un juego de nutrición. Yo planteo una situación y pregunto, ¿qué es mejor? ¿Qué alimento es mejor para esta situación? Del otro lado tienen que ir escribiendo las respuestas a ver si las adivinan o no. Vamos con la primera de las batallas, este versus que nos propone la Nutri. ¿De qué se trata? A ver, la primera es, ¿cuál es una mejor opción pre-entreno? Pre-entreno. ¿Qué tenemos? Por un lado... Huevos ¿qué? revueltos ¿Huevo? con palta y por otro lado tenemos un yogur con frutas, granola. Ya está. ¿Hay uno que es mejor? Vos decís, Yo tengo el mío. yo ya tengo el mío y coincido con Lapman. Huevos con palta A ver, o yogur con van fruta. a responder acá. Tiré B. B dice el yogur con fruta para Lapman. Y- Y huevos, nos dice la pediatra. ¿Qué dice la Nutri? La mejor opción es la B. ¿La B? Yogur con fruta. Sí. Yogur con fruta. Ah, un entreno hidrato, más. un hidrato. Porque Entreno más. pre-entreno El azúcar. es ideal el azúcar, el hidrato, porque es la energía rápida. Claro. Post-entreno es la otra opción, el huevo con la palta. Acá hay que tener en cuenta la pregunta. Acá no estamos hablando que uno es bueno, el otro es malo, sino para una función específica. Nos habla antes de entrenar, cuando necesitamos energía, ahí aparece la función del hidrato, que es nuestra fuente de energía rápida que tenemos. Vamos con el próximo de los versus que nos propone la Nutri. Mejor actividad para acelerar el metabolismo, para el descenso de grasa, para el control de peso. Acá Lapman ya tiene su respuesta. Para mí es B. Uy, bueno, Ah, bueno, ponemos va a haber así. duda para Acá no. la Nutri B. Y yo coincido con ella, pero creo Hay unos que peros acá ahí. hay una cuestión que se está dando con el tema de la fuerza, que van a ir muchos por este lado. Pero nosotros sabemos la importancia que tiene Obvio. el ejercicio aeróbico como la parte inicial Es de... fundamental. Pero chicos, no están sabiendo jugar el juego. Yo les Acelerar pregunté el qué es metabolismo. mejor. Acelerar el No, metabolismo igual para... tampoco hablamos mejor. Lo mejor es combinar Claro. tanto fuerza como Claro, aeróbico. para mí era la combinación. La combinación es lo mejor. No, pero a ver, en un objetivo, está bien, pero es un juego. ¿Qué va a ser mejor para un Es un descenso de juego. grasa? ¿Qué acelera el metabolismo Para más mí es la rápido? B, pero No, bueno. el cardio lo que tiene es que vos vas a quemar calorías en el momento de la actividad. O sea, vos estás corriendo, necesitas más oxígeno y eso genera un gasto energético. La diferencia a largo plazo para sostener esa actividad metabólica es la actividad de fuerza, que no quiere decir solo la hipertrofia. No pensemos que hacer fuerza es solo levantar 100 kilos. Es también trabajar con elementos, con fuerza, con movimiento, con core, porque todo eso va generando que el cuerpo siga utilizando energía para reparar los tejidos, por ende va a acelerar el metabolismo y me va a ayudar a seguir usando energía. No quiere decir que el cardio no sea bueno y no quiere decir que también haya que combinarlo por la prevención. Dentro del juego, en un versus de qué es mejor para activar el metabolismo, yo recomiendo la actividad de fuerza. La Muy Nutri bien. recomienda la actividad de fuerza, Vamos lo con justificó, eso, muy bien. lo marcó. ¿Querés responder algo más, Lapman? No, Lapman, Pará. para nosotros con Lapman podemos hacer un empate técnico. Para mí es un empate técnico. Sumamos. Que le damos el verso. No, Acá es dice un la empate. pediatra. Estoy con Delphi, Con Delphi. Su argumento fue Se dio impecable. vuelta. Es verdad, por ahí tenemos que afinar un poco la consigna, ¿no? Estamos como muy acelerados y Sí, contestamos. lean la consigna. La, Estoy de la acuerdo. actividad aeróbica, el movimiento a nivel cardiovascular es lo Pero no dice que es lo pero mejor estoy contando a la gente, cardiovascular. le estoy contando a la gente la importancia que tiene el movimiento para cuidar tu corazón. Y sabemos que los ejercicios de fuerza son clave para aumentar no Claro. solo el músculo, no solo generar hipertrofia, sino sabemos que el músculo, sostenerlo y sobre Claro. todo después de los 40 años que lo vamos perdiendo, es fundamental. Y hay un aumento de la incidencia de sarcopenia que tiende a afectar el metabolismo. Así que se lo damos a la Nutri. Muy bien, Tiene razón, Delphi. Delphi lo justificó. Gracias, Vamos con el gracias. otro versus que propone. Bueno, en tercer versus, es mejor fuente de omega 3. Semillas de chía y por el otro lado tenemos aceite de krill. Ah, ya está. Sí. Bueno, acá. Sí, Bueno, acá no hay qué duda. chido. No hay duda. B. B Castri. dicen Bueno, tanto muy- el doctor Lapman como la doctora Muy pediatra. bien, muy bien. B. Eso puede generar duda. Hay gente que a veces cree que por ser una semilla uno siempre tiene que elegir. Pero es lo mismo que digo. Nadie dice que la chía Aporte no sea de fibra buena. acá tenemos. Fibra. Buen aporte de Sí. fibra. Ayuda a generar también buena consistencia en preparaciones de una manera saludable.
pero específicamente en la consigna, que es mejor fuente de omega 3, lamentablemente la chía tiene muy baja, sobre todo absorción de EPA y DHA, porque tiene ALA, que es otro tipo de omega 3. Directamente ni tiene, porque Claro. el EPA y DHA lo tenemos que elongar en un organismo animal. Por eso está presente en el pescado, por eso está presente en el krill. Por eso nosotros, si tenemos una fuente vegetal, podemos llegar a elongar algo, pero realmente como aporte de omega 3, nada se justifica para ir a la fuente vegetal si tenemos la posibilidad de aportar el derivado del krill. Y si lo hacemos en la suplementación, es clave marcar esto del krill, porque es la mejor fuente para suplementar. En Argentina tenemos disponible lo que es el Capscril, que es ese krill antártico original sobre el cual se extrae directamente su aceite y no solo nos está aportando omega 3, sino otros nutrientes que hacen que se absorba mucho más. El Capscril, naturalmente, su aceite tiene fosfolípidos. Esos fosfolípidos son claves para una mayor absorción y además hay colina, astaxantina, otros nutrientes que lo hacen que sea hoy en día la fuente de elección para aportar omega 3, sobre todo en la suplementación general. Exacto, por eso como fuente de omega 3, que es un poco lo que estamos buscando, es el beneficio que tenga sobre la salud cardiovascular, sobre la inflamación, sobre también la mejora en la piel, en toda la salud ocular, y para eso el suplemento que elija, en este caso Capscril, tiene que tener biodisponibilidad, o sea, mi cuerpo tiene que poder aprovecharlo. Entonces, al tener los fosfolípidos y esta relación con las membranas y los órganos, sí va a haber un resultado y voy a poder cubrir la recomendación diaria, que vale aclarar, y esto es muy importante, que el omega 3 es un ácido graso esencial. Es decir, que el cuerpo no lo puede producir, o sea, sí o sí hay que encontrar una fuente para aportarlo. Entonces, en este caso, para asegurarnos las dosis, ya que nuestra alimentación es escasa de krill, de pescado, digamos, como alimentos fuentes, en este caso Capscril es una muy buena opción. Veamos los beneficios que tiene el aporte de la suplementación de omega 3, en particular agregando esta fuente derivada del krill que está presente en Capscril. Vamos a tener menos inflamación por el poder antiinflamatorio que tiene el omega 3, nos va a ayudar a mejorar la circulación sanguínea, es clave en el control del perfil lipídico, disminuyendo los niveles de triglicéridos y ayudándonos a aumentar los valores del colesterol bueno, HDL colesterol, es clave en la concentración y la memoria, no solo por el omega 3, sino por esto de los otros activos que tiene naturalmente. La colina, que está presente en este tipo de aceite, nos ayuda en la concentración, en la memoria y en el aprendizaje. Y que con una cápsula, digamos que es chica, que no tiene gusto a pescado, es suficiente para cubrir. Lo que sí lo recomendamos es que sea junto a las comidas para que mejore la absorción. O sea, como una forma general de aporte de omega 3, sin dudas la elección es Capscril en este caso, y está disponible en nuestro país la fuente original, el krill antártico original, que lo encontrás en cualquier farmacia y lo pedís así, como Capscril. Pero hay más versus que nos propone la Nutri. ¿Cuál es el próximo? Este es fácil. Mejor fuente de proteína. Mejor fuente de proteína. ¿Qué tenemos? Legumbres por un lado y acá el huevo. Sí. Huevo contra legumbres. ¿Mejor Ya. fuente en qué sentido? Mejor Mejor fuente de fuente. proteína. Cantidad. Poniendo la fibra. Fuente significa aporte para el organismo de biodisponibilidad. O sea, fuente, Bueno. los nutrientes fuente Huevo. de Huevo. proteína. De proteína. Huevo, no manda la Muy fibra, bien. pero es huevo Huevo. definitivamente. Huevo, A dice ver. la pediatra también. Eso, no estamos hablando que es mejor como alimento. Estamos hablando, bien, si está yo bien. quiero aportar proteína, ¿dónde voy a obtener mejor fuente? O sea, ¿qué En el fuente versus quiere gana decir que huevo. mi cuerpo la aprovecha? El huevo es la proteína de todas las proteínas con mejor valor biológico. Lo que quiere decir eso es que el cuerpo, todos los aminoácidos que tiene, los combina para usar y generar proteína. Las legumbres, si bien tienen proteína, no tienen todos los aminoácidos que el cuerpo necesita para generar proteína. Pero podés combinar distintas legumbres y generar ese aporte de los Sí, no, aminoácidos completos. no distintas legumbres. Lo que tengo que combinar en realidad son diferentes fuentes de proteína vegetal. Debería combinar una legumbre con un cereal o una legumbre con una semilla. En el día a día, no hace falta en una misma comida, y así el cuerpo tiene todo ese pool de aminoácidos y va generando la proteína completa. Marquemos además de la proteína qué otros nutrientes nos está aportando las legumbres que nos están faltando en nuestra alimentación. Vamos a encontrar, por ejemplo, el magnesio, es una muy buena fuente, fibra. También proteína, pero eso digo, a menor escala, entonces no va a ser lo mismo para cubrir con un plato quizás de legumbres que una proteína animal. Pero si lo combino voy a tener un montón de nutrientes y además da mucha saciedad y es barata. Muy bien, vamos con otro versus que nos propone la Nutri. Y el último, a ver esto, mejor fruta antioxidante. Mejor, tenemos la pera por un lado y arándanos por el otro. Arándanos. Arándanos dice Lapman. Arándanos. Eva definitivamente. también dice arándanos.
¿Qué nos dice la Nutri? Exacto. De nuevo lo mismo. Obvio que todas las frutas son buenas y está bárbaro combinarlos porque cada una tiene diferentes o nutrientes o beneficios, pero por ejemplo la pera tiene más fibra que el arándano. Ahora, en caso de buscar una fruta antioxidante o estoy en un plan y estoy queriendo bajar las azúcares en la alimentación para el descenso de peso o un efecto en la mejora también de la piel, vitamina C, en este caso el arándano es la fruta con más poder antioxidante y menor cantidad de aporte de azúcar. Qué importante el combinar y el darle color a nuestra alimentación. Hubo un trabajo reciente que nos marcaba que más allá de llevar una alimentación saludable, una de las claves es que esa alimentación saludable tenga mucho color. Porque cada color es lo que le aporta en realidad el activo a la fruta, a la verdura. Entonces, cuanto más colores haya, nos aseguramos de tener más nutrientes. Muy bien, y ustedes son los principales protagonistas de este programa con sus preguntas que nos dejan en el número de WhatsApp. A ver si sale tu consulta al aire. Aparece el sistema, la selecciona y nos dice: tengo 60, buena salud, hago ejercicio, suelo tener colesterol y triglicéridos altos y además me despierto cansado, con malestar y pesadez en las piernas. ¿Qué me recomienda para empezar? Por un lado tenemos que hace actividad, que se mueve, pero tenemos niveles de colesterol elevado. Bueno, en el caso del colesterol elevado hay que ver, como dijimos siempre, es un complejo colesterol. Es evaluar no solo el colesterol total, sino el HDL, el LDL, los triglicéridos, sumar la apolipoproteína B. Ahí ya nos dice que tienen los triglicéridos elevados. También, claro. Apolipoproteína B, LPA. Entonces, ¿qué podés sumar? Bueno, primero evaluar por qué tenés esa pesadez, ver que no haya ningún trastorno circulatorio. Esto es importante porque la aterosclerosis puede tener ¿Cómo podemos ver a nivel vascular si está impactando? Un ecodoppler de vasos de miembros inferiores puede llegar a ayudarte muchísimo. También un ecodoppler de vasos del cuello. Evaluamos riesgo cardiovascular, ver si sos hipertenso, ver si tenés también insulinoresistencia. Y bueno, en base al cuadro integral podemos empezar con alimentación, ejercicio y luego quizás algún suplemento que pueda llegar a ayudarte a bajar los niveles de colesterol y triglicéridos. Muy bien, doctora Evangelina Cueto, ¿qué hacemos con los chicos y los controles pediátricos? ¿Cómo nos enteramos si están creciendo bien, no? Porque más allá de que la abuela seguramente nos va a comentar, le queda corto el pantalón y es una manera de inferirlo, la realidad es que los controles pediátricos a todas las edades son fundamentales. Cada etapa requiere más controles de forma seguida, ¿no? Está claro que cuando son lactantes, desde que nacen hasta el primer año de vida, necesitamos verlos de cerquita una vez por mes. Y esto es central. ¿Por qué? Porque vamos a estar evaluando no solo el crecimiento, sino también algo que llamamos desarrollo, que son palabras parecidas, pero a la vez tienen una diferenciación. Crecer nos referimos más al aspecto netamente biológico, ¿no? El tamaño, eso que se puede medir a través de centímetros, de una balanza. En cambio, desarrollo nos centramos más en las funciones cognitivas, su lenguaje, su manera de socializar, un montón de factores que a la vez se relacionan, ¿no? No es que son tan estancos y por un lado está el crecimiento y por otro el desarrollo, pero son todos aspectos centrales a evaluar en la consulta pediátrica. Llevamos a nuestros hijos al pediatra y vemos que están tomando el percentilo, lo anota, sí. Nos dice el percentilo está abajo del promedio, está arriba, tiene una función, sirve. El percentilo? Claramente para nosotros es un instrumento central. ¿Qué es? A ver, expliquémoslo. La tabla de los percentilos es una construcción hecha a partir de miles y miles de chicos que se supone que crecieron en condiciones saludables. Entonces es un parámetro que a los pediatras nos sirve para decir si están creciendo como es estándar. Pero es una estandarización. Con lo cual, no quiere decir que sea mejor ser percentilo 50 que percentilo 10 o percentilo 25 o 90. La gente tiene una sensación de que, mira, mi hijo está en percentilo 50, entonces está mejor. La realidad es que no. Lo que quiere decir es que hay una fila de chicos y, por ejemplo, si yo estoy en el número 50, tengo el 50% de los chicos que son más altos que ese niño que estoy midiendo y el 50% del restante está por debajo. Nada más. Si nos encontramos con un chico que está muy abajo en ese percentilo o muy arriba en el percentilo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Ahí está la clave, ¿no? Salirse de estos carriles. ¿Qué significa?
Si yo estoy muy por fuera de este promedio poblacional, significa que hay estudios para hacer o una mirada para afinar, porque muchas veces simplemente es una dispersión que no reviste en condiciones patológicas. Pero de todas maneras, como pediatra tengo que afinar la lente y fijarme exactamente de qué se trata esta escalada, esta salida de los carriles habituales. Pero lo importante es que tu hijo o tu hija venga creciendo por esos percentilos de manera pareja, que no caiga ni suba demasiado de esos carriles que seguramente tu pediatra muy bien te mostró a través de esos gráficos. Eso es lo más central. A veces puede haber pequeñas caídas, pero lo importante es que no sean drásticas. Veamos en esta placa qué es lo que se mira en la consulta pediátrica, qué es lo que tenemos que tener en cuenta: el peso, la talla, el perímetro cefálico, el índice de masa corporal. Esto en cuanto a medidas. Después está lo que es motricidad, lenguaje, el juego. Todo eso se tiene que analizar en la consulta, se tiene que evaluar los vínculos, las emociones, la importancia de la sociabilización. Esto hace que el crecimiento y el desarrollo se terminan reflejando en el bienestar físico, emocional y social. Exactamente, por eso decía, es un conjunto de cosas a ser analizadas. El crecimiento no es nada más ver si nos queda un poquito más corto el pantalón o si no nos damos cuenta, sino un conjunto de habilidades que también son vinculadas a lo social, a lo cognitivo, a lo vincular como cuestión central. Por eso es tan importante esta figura, ¿no?, del médico de cabecera, que lo tenemos a nivel familiar, pero sobre todo en las infancias con el pediatra. Claramente, yo creo que en todas las etapas de la vida necesitamos tener un médico, una médica de referencia con quien construir un vínculo de confianza, un espacio para sacarnos las dudas y, en el caso de los hijos, saber que estamos depositando lo que más nos importa y se va a poder analizar absolutamente toda su salud desde un enfoque integral, que es el que más nos gusta acá. ¿Cada cuánto debiera ser una visita de control con el pediatra? De nuevo, esto está estipulado según grupos etarios. Por ejemplo, en la lactancia, durante el periodo de lactantes, les contaba que una vez por mes mínimo los tenemos que ver. Eso así lo hacemos en la Argentina. Hay otros países que deciden hacer los controles según calendario nacional de vacunación, pero que, como sé, es bastante seguido. Después del año de vida, cada 3 meses hasta los 2 años, y después se pueden espaciar un poco más, aunque yo soy en esto bastante insistente en que los controles tienen que ser lo más seguido posibles. Más que una vez por año, me gusta verlos 2 veces para seguir la velocidad de crecimiento y para seguir analizando todos estos parámetros que estuvimos conversando hasta recién. Veamos una placa para terminar de darle un cierre a este tema tan importante de los controles pediátricos. Cada etapa tiene momentos claves para evaluar, como nos estaba contando la doctora Evangelina Cueto, del crecimiento y el desarrollo. Los controles deben sostenerse a lo largo de la infancia y la adolescencia también. A armar un vínculo con el consultorio pediátrico favorece la continuidad y la confianza. Acompañar el crecimiento es cuidar la salud presente y futura. Exactamente, nosotros acá hablamos mucho de hábitos de vida, eso se construye desde las primeras etapas de la vida. Muy bien, y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas. A ver si entra tu consulta que nos enviaste. El sistema va a seleccionar y nos dice: ¿es bueno consumir pasta de maní para la inflamación? Bueno, es una muy buena pregunta porque siempre hay que ver en el macro de la alimentación que tenemos. No es que un alimento por sí mismo va a ser más inflamatorio o menos, sino que tenga que ver con toda la alimentación que llevamos en el día a día. La pasta de maní lo que tiene son grasas monoinsaturadas, que no es omega 3, pero es una grasa omega 6, ¿sí? Esto no es que es malo, de hecho es un ácido graso esencial. En exceso sí puede generar una inflamación. Entonces el problema no está en la pasta de maní, que de hecho aporta saciedad, es una muy buena alternativa para cocinar, tiene mucha paliatividad, entonces es muy buena, sino que nos aseguremos de buenas fuentes de omega 3 para generar un balance del omega 3 y el omega 6 y no pasarnos con otros tipos de omega 6 como aceites vegetales, como carnes quizás con mucha grasa y evaluar toda la alimentación. Sí, hay que tener muy en cuenta esto que nos está marcando Delphi, del desbalance que hay entre omega 6, que es nuestra principal fuente hoy de grasa que genera inflamación en nuestro organismo. Estamos consumiendo 25 veces más omega 6 que omega 3, que es ese nutriente que tenemos que recuperar, y por eso hablamos tanto de la importancia que tiene el agregado en nuestra alimentación, el omega 3, a partir sobre todo de la fuente natural, que es el pescado fresco,
pero como aportamos muy poco, lo hemos visto en el bloque anterior junto con Delphi, la importancia del agregado de la suplementación, y ahí entra en juego distintas fuentes, entre ellas las más importantes, la derivada del krill. Lo vimos Gaby, hace un ratito, se te vuela el por tiempo. eso dije... En este bloque. Dije, que lo vimos con vos. En el bloque anterior. ¿Fue Bueno, este? en tu Digo, segmento, vuela el tiempo. Se vuela el tiempo en ADN. Vamos ya a meternos en el tema de la apnea del sueño, la importancia de poder identificarla y esa relación que tiene con la salud cardiovascular. Vení, Gaby, vamos al centro del estudio. A ver, ¿cómo podemos hacer para identificar cuándo tenemos que pensar en apnea del sueño? Bueno, vos sabés que los ronquidos a veces son benignos, ya lo hablamos alguna vez en algunos programas, y otras veces se asocian con pequeñas pausas en la respiración, o sea, el ingreso del oxígeno. El tema es este: hay gente que tiene, por ejemplo, el cuello muy ancho, o por ejemplo obesidad, sobrepeso, entonces, o la lengua a veces la coloca de una manera que obstruye la vía respiratoria, y entonces hace microapneas, y cuando eso se prolonga, eso genera un problema, y eso lo llamamos apnea del sueño. O sea, la apnea del sueño son esos segundos sin respiración. Sin respiración. Van de entre 10 a 30 segundos, Exactamente. en el cual hay un corte en la respiración. Veámoslo en placa para entender qué es la apnea del sueño. Lo vemos en la pantalla, acá lo tenemos. Es las pausas en la respiración mientras dormís. Duran de segundos y en algunos casos se pueden extender a minutos y se repiten muchas veces. Sí. Cuando uno repasa ve que estos momentos son muchos. Las causas, como nos contaba el doctor Lapman, puede ser la obstrucción de la vía aérea o fallo en el control Bueno, eso cerebral. sería una apnea central un poco más complejo, y el resultado es el sueño no es reparador. Esto quiere decir que estas microapneas, al otro día, ¿cómo te pasa la factura? Te dormís. Tenés microdespertares, o sea, dormís mal. Sí, y en el otro día, el típico, a ver, para explicarlo bien, es la persona que quizás está manejando y se duerme ahí y tiene un accidente. De hecho, ha pasado muchos accidentes por eso. O entras a un lugar, nunca me voy a olvidar, un paciente mío que tenía apnea del sueño, era un comisario. Voy a contar un segundo la historia porque es muy buena. Y cuando llego a la comisaría estaba durmiendo él. Y entonces me dice: doctor, no puedo más, me duermo en el trabajo. Si te pasa esto, es muy probable que... Y eso te hizo pensar en que tenía en obesidad, el sueño tenía hipertensión, A ver, esto y es le había importante. pedido a ese hombre en particular una presurometría, un holter de presión. ¿Sabés qué veo en la presurometría, ¿Qué el holter de presión? Que no le baja la noche la presión, se llama non-dipper, es técnico, pero no te baja la presión a la noche en la presurometría. Es una apnea del sueño, y esto puede dar problemas a nivel cardiovascular, puede dar hipertensión, puede dar arritmias, puede dar enfermedad coronaria, puede dar insuficiencia cardíaca, puede dar accidentes cerebrovasculares, o sea, es grave. Entonces, termina siendo un factor de riesgo, por eso es tan importante darnos cuenta, poder identificarla. Y acá, los ronquidos, que no siempre están relacionados a lo que es acá dicen que no, la apnea del sueño, pero aparecen los ronquidos. Y ahí te puedes dar cuenta, si dormís con alguien, la persona te va a decir: ¿sabes qué? Hay parte que no estás respirando, eso se te cortó la respiración, interrupción de respiración. El despertar repentinamente, estos los micro despertares que estábamos hablando, se empieza a relacionar. Vos fíjate que se suman las cosas, no es una cuestión, bueno, ronca y nada más. Tiene distintas cuestiones que hay que tener en cuenta. Somnolencia diurna, que es lo que nos contaba el doctor Lapman de la historia del comisario, el insomnio. Y la irritabilidad y cambios de humor. Todas estas cuestiones pueden estar sumándose o estando en forma aislada, pero ahí te tiene que motivar la consulta para hacer el diagnóstico. Exactamente. Muchos me preguntaban qué hacía en la comisaría. Me habían robado una cuadra antes y por eso fui a verlo. Así que no, así fue. Entré y lo vi durmiendo. Fíjate este dato que es fundamental. Hay un caso interesante que se durmió en el avión y tuvo el accidente y falleció. O sea, esto es un caso famoso, no voy a decir el apellido del nombre, pero se sabe muy bien de quién es. Lo vamos a dejar en incógnita para que entren a las historias de ADN Buena Salud. Ahora, un dato importante, Milton: se puede hacer diagnóstico y hay tratamiento. Y sobre todo a nosotros nos gusta focalizar en el tratamiento, pero en la prevención, que es clave, y en esto también tiene un rol. Más allá del diagnóstico, que es fundamental, pero el resto de lo que hacemos tiene un impacto en este cuadro. El diagnóstico se hace a través de un estudio que se llama polisomnografía del sueño. Ahí se ven las microapneas estas. Luego se hace un tratamiento que es el CPAP. Se coloca como si fuese, hablando del avión, ¿viste? De la película esa de Tom Cruise, que se pone así un casco. Ese sería en realidad el oxígeno que ingresa de manera permanente. Así que si tenés apnea te ingresa, es el CPAP. Se hace la polisomnografía con CPAP y generalmente mejora la hipertensión, mejora el descanso
y no hay somnolencia. Vos lo relacionabas con la obesidad y el sobrepeso, entonces Sí, tener un peso, un peso saludable, tal adecuado cual. es fundamental. Evitar el alcohol y los sedantes, dormir de costado puede mejorar algo, establecer una rutina Esto, del dormir de sueño. costado, no es un tema menor, vos decís que no tiene tanto impacto. Es que en el caso de que la apnea sea por la contextura y todo eso, es difícil. Pero bueno, dormir de costado puede ayudar a que no estés así con la lengua que te tape la vía respiratoria. A veces nos preguntan, si duermo de un lado o del otro, ¿cambia? No. Y hay que hacer el diagnóstico. Para mí la clave acá es el diagnóstico, si hay apnea o no, dejar de fumar claramente en todo, en todas las cosas. Y este dispositivo es el CPAP. CPAP, que es el tratamiento. Es el tratamiento, te entra la corriente de aire de manera permanente y previene todo lo que dijimos. Genera muchas complicaciones esto de quedarse dormido a lo largo del día, estar irritable. Además te aumenta la cantidad de calorías. Es un círculo totalmente vicioso con la obesidad, el sobrepeso, el insulina, resistencia, inflamación crónica de bajo grado. Así que realmente hacer el diagnóstico es algo que es primordial. Si roncas y te des apneas, andá a ver a tu neumonólogo, que seguramente, o cualquier médico, yo lo pido siempre, pedís la polisonografía con evaluación después de CPAP, polisonografía del sueño, ahí vas a ver los puedes ver microdespertares, también puedes ver trastornos en estos microapneas, y si la apnea es prolongada, 20, 30 segundos, estamos hablando de medio minuto sin que te entre oxígeno. En algunos casos llegan a más, y esto es muy importante porque está muy relacionado con la enfermedad cardiovascular. Totalmente, fíjate si tienes microapneas de medio minuto toda la noche, un montón, es menos oxígeno que llega a ese corazón tiene que bombear más fuerte, genera hipertensión arterial, es todo un cuadro que se correlaciona, así que a diagnosticarlo y a tratarlo. Otro tema, mucha gente no se quiere poner el CPAP después, porque ya tiene el diagnóstico, no, doctor, no puedo dormir con esto. Y es la solución que tenemos hoy en día, y bajar de peso, mejorar el estilo de vida es clave. Vamos a la mesa porque se nos fue la hora del programa, no queda tiempo para más, pero siempre el mensaje de prevención, Gaby. Quiero tu frase. Voy a decir una frase de un alumno mío que me encantó, se llama Leonardo, le mando un saludo desde República Dominicana, y dice así: sin salud no hay plan. Sin salud no hay plan. Lo primero, lo más importante es la salud, así que cuidala, protégela. En tus manos está cuidar y hacer prevención. A ustedes agradecerles por la compañía. Quedan las líneas de comunicación abiertas para que nos manden ahí sus preguntas, sus propuestas de temas, lo que quieran que desarrollemos en el programa, nos lo dejan en ese número de WhatsApp o en nuestras redes sociales. Nos despedimos, pero nos volvemos a encontrar en la televisión pública haciendo mucho más. ADN Buena Salud.